Muy buenos días, soy el profesor Boris Damián Jaime Esparra, doctor en biomedicina, director del Semillero de Ingeniería de Tejidos y docente de la línea de histología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para esta sección académica hablaremos de el tejido muscular, que pertenece a uno de los 4 tejidos básicos. Entonces, el tejido muscular, como dije previamente, es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo humano y tiene una característica muy importante que contribuye a la homeostasis. ¿Cómo lo hace? Al provocar movimientos corporales, desplazar sustancias a través del cuerpo y generar el calor para mantener la temperatura corporal normal. Al mismo tiempo, posee como funciones la de estabilizar la postura, producir movimientos, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del organismo y generar calor. Tiene 4 propiedades. La primera es la excitabilidad eléctrica, que es la capacidad que posee las fibras musculares de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas, como son potenciales de acción. Segundo, contractilidad, que es la capacidad de contraerse enérgicamente cuando es estimulado por potenciales de acción. Posee también la propiedad de extensibilidad, que puede estirarse dentro de ciertos límites, porque si los sobrepasa se puede lesionar la fibra muscular. Finalmente, la capacidad o propiedad de elasticidad, que es que pueden recuperarse el músculo, su longitud y forma originales después de la contracción o de la extensión. Según la clasificación del tejido muscular, teniendo en cuenta su estructura histológica, los podemos dividir en 2 tipos: estriados o no estriados. En los estriados encontramos los esqueléticos y los cardíacos. Para ser más técnico, se llamaría tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco. En el caso de los no estriados, encontramos el tejido muscular liso. Este es su nombre, sí, es tejido muscular liso como tal. En cuanto al tejido muscular estriado esquelético profundizamos. ¿Qué características tiene? Primero, presenta estriaciones. Tiene la característica de que su control es voluntario. Posee células largas multinucleadas con núcleos en la periferia. Multinucleados con núcleos en la periferia. Cabe destacar esta información, los cuales son paralelas entre sí. Como dije previamente, es un tejido muscular que es voluntario, podemos controlarlo, lo podemos encontrar en la lengua, en la faringe, en el segmento superior del esófago, en la porción lumbar del diafragma, en los músculos extrínsecos del ojo, en la musculatura de extremidades y troncos. En cuanto a la imagen histológica, tanto en corte longitudinal o transversal. En el corte longitudinal, como podemos ver en esta imagen, encontramos las fibras musculares, ¿sí? Acá tenemos una fibra que sería toda esta. Primero, los núcleos están en su periferia, como podemos ver acá. La fibra completa, tenemos una característica muy interesante, y es que poseen estriaciones abundantes. Si se dan cuenta, las estriaciones son estas pequeñas líneas que atraviesan la fibra muscular en su imagen longitudinal. Recordemos, núcleos en la periferia, ¿vale? Y estriaciones abundantes, y todas las fibras paralelas entre sí. En segundo lugar, en los cortes transversales, acá tenemos el diagrama, podemos ver en el diagrama que los núcleos están en la periferia y que hay ciertas líneas de separación que son estriaciones. Tenemos acá 2 imágenes. Acá tenemos una fibra muscular que va desde esta zona, sería todo esto, los núcleos en la periferia, y tenemos las estriaciones. Una imagen mucho más ampliada, tenemos acá los bordes de una fibra muscular, los núcleos, que son estos puntos con un morado intenso, y en el centro las estriaciones dentro de la fibra muscular. Se pueden ver de manera mucho más clara en los cortes longitudinales, pero en el corte transversal también pueden ser identificados. Poseen el tejido muscular estriado esquelético. Su capacidad de contracción o de relajación se da gracias a una estructura que se repite a lo largo de la fibra,
que es conocida como sarcómero, que es la unidad contráctil básica del músculo estriado. A su vez, el sarcómero posee varias divisiones entre líneas y bandas. ¿Qué característica tiene? El sarcómero está ubicado entre cada línea Z. Entre línea Z y línea Z tenemos un sarcómero. Todo esto sería un sarcómero, porque acá tenemos una línea Z y una línea Z. Además de eso, en la mitad posee el sarcómero una línea M que mantiene unidos los filamentos gruesos del centro del sarcómero mediante proteínas. Puede ser miomesina y proteína C. Entonces tenemos la línea M, que sería esta, que la encontramos en la mitad del sarcómero. Al mismo tiempo tenemos la banda A, que va desde esta zona, esta porción, hasta esta porción. Esa banda A se extiende por todos los filamentos gruesos y parte de los finos. Si vemos, encontramos que estos con más grosor son los filamentos gruesos, que se apoyan en la línea M, y en estos pequeñitos son los filamentos más finos o delgados. Y en la unión de todos estos, de toda esta zona, conforma la banda A. En cuanto a la banda H, se ubica en el centro de la banda A y contiene los filamentos gruesos no finos. Si se dan cuenta, la banda H se encuentra de esta porción a esta porción, y si atravesamos una línea encontramos que solamente hay filamentos gruesos. Finalmente, la banda I es lo contrario a la banda H. Contiene solo filamentos finos y lo atraviesa la línea Z. Por ejemplo, acá tenemos la línea Z, aquí va una parte de la frontera de la banda I, y la otra frontera de la banda I se encuentra cuando empiezan los filamentos gruesos, justo antes. El tejido muscular estriado cardíaco. Como podemos ver en estas dos imágenes histológicas, el tejido muscular a su izquierda, estriado cardíaco, y a la derecha lo contrastamos con una foto o imagen del tejido muscular estriado esquelético. ¿Qué características diferencia al tejido muscular estriado cardíaco de los demás? Primero, se encuentran ubicadas principalmente en el corazón. Esa es su localización. Al mismo tiempo, las fibras cardíacas presentan múltiples o abundantes ramificaciones que se comunican con otras células. Estas ramificaciones es lo que permite que, a diferencia del tejido muscular estriado esquelético, que hay algunos espacios blancos entre cada una, en el tejido muscular estriado cardíaco vemos que hay abundancia de esos espacios, y eso se debe a las ramificaciones que presentan. Tienen un núcleo grande, oval y claro, ubicado en la parte central de la fibra. Si vemos, recordemos, en el músculo estriado esquelético el núcleo se encuentra en la periferia, mientras que acá si vemos que los núcleos son grandes, son ovalados, ¿sí? Y se encuentran en el centro de la fibra muscular. Es un músculo involuntario, no lo podemos controlar, y al mismo tiempo presentan estriaciones similares a las que presentan las fibras esqueléticas, sin embargo no son más intensas. Por esa razón puede que a veces no las logremos observar de manera adecuada. En el corte transversal, aquí tenemos una imagen del tejido muscular estriado esquelético, aquí de un corte transversal del tejido muscular estriado cardíaco. Si nos damos cuenta, los núcleos acá se encuentran en la imagen derecha en la periferia. Acá vemos otra fibra, todos en la periferia. En cambio, en los núcleos están en el centro de las fibras, si nos damos cuenta donde estoy señalando, y al mismo tiempo los núcleos son centrales, grandes y ovalados. El caso del tejido muscular liso. Primero, el tejido muscular liso, como su nombre lo indica, no presenta estriaciones, a diferencia del cardíaco y el esquelético. Además, es un tejido muscular
involuntario. Recuerden, no podemos controlarlo. Son células largas con extremos afilados que presentan un solo núcleo en la porción media más ancha. Estos núcleos están más estirados, dada que las células son más largas y con extremos afilados, carecen de estriaciones, como acabo de comentarles. El tamaño de la fibra es variable y está controlado por el sistema nervioso autónomo, siendo involuntario. Recuerden, involuntario. En esta imagen tenemos nuevamente a la derecha una foto, una imagen del tejido muscular estriado esquelético con sus estriaciones, los núcleos en la periferia, y aquí una imagen histológica del tejido muscular liso. En ambos lados son cortes longitudinales. En el izquierdo encontramos que el tejido muscular liso, las células, los núcleos, aquí se ven más claritos, un poco más intensos, son núcleos alargados. Son núcleos alargados. Y las fibras, como se dan cuenta, son también más largas, más alargadas que las anteriores. Aquí podemos verlo bien, parece una zona ondulada. Todo esto es una fibra, un tejido muscular liso. En el corte más transversal, a la derecha tenemos un tejido muscular estriado esquelético, observamos los núcleos en la periferia, y en la derecha, si nos damos cuenta, aquí tenemos un tejido muscular liso, las fibras, las cuales sus puntos son más pequeños comparativamente, sus núcleos son más pequeños comparativamente con el tejido muscular estriado cardíaco. No son tan gruesos, no son las fibras son más delgadas, en este caso en el liso, y los núcleos son pequeños en proporción al cardíaco, y así sucesivamente. Son músculos o fibras musculares más compactas comparativamente con el estriado cardíaco, y no tiene tantas ramificaciones. Si se dan cuenta, no hay tantas ramificaciones entre las fibras como pasa en el tejido muscular estriado cardíaco. Esto es todo por ahora en cuanto a tejido muscular estriado cardíaco, tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular liso. Este tipo de tejido es un tejido muy importante, ya que el tejido muscular soporta o hace parte de todo el movimiento del cuerpo humano. Este es un mensaje del Semillero de Ingeniería de Tejidos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Muchas gracias.